Ok, en esta clase vamos a iniciar a ver las derivadas. Las derivadas de funciones algebraicas, las primeras 10 fórmulas de las funciones algebraicas. Luego veremos las trigonométricas, izquierdas y derechas. Y después en otra veremos las derivadas de funciones logarítmicas y exponenciales. Por lo cual iniciamos con la clase de hoy. Entonces, si nosotros, una vez que ya vimos el concepto de la derivada, ahora vamos a dedicarnos a ver cómo se derivan las funciones, que esto es primordial para, sobre todo aquellos que van a estudiar ingeniería, contabilidad, administración. Entonces, es el coco de todo el estudiante a nivel superior si no dominan las derivadas. Por lo cual hay que iniciar. Entonces, si tenemos aquí funciones constantes, estas funciones, si nosotros las graficamos, van a dar una recta horizontal. Entonces, una recta horizontal es como decir, el piso de una casa no tiene pendiente, ¿verdad? Entonces, la pendiente la representamos con el cero. Cuando no hay pendiente, entonces sería pendiente cero, por lo cual cuando derivemos una función constante, o sea que derivemos un número, siempre va a ser cero su derivada. Entonces en este caso tenemos la primera fórmula a utilizar, que siempre que derivemos una constante, su derivada va a ser cero. Entonces en todas es constante, constante, constante. No hay X. El número está solo. Utilizando ya la notación de la derivada, poniéndole nada más una comilla a la Y, ya indica que es una derivada. Igual f' de x es la derivada de la 2, f' de t es la derivada de la 3 y y' de 0 es la derivada de la 4. Aquí es importante que cuando derivemos no pongamos aquí el signo igual. Eso está mal. Una cosa es la función y otra cosa es la derivada, ¿sí? Entonces, esto no tiene que ir ahí. Entonces, una cosa es la función y otra cosa viene a ser la derivada. Son cosas diferentes, ¿sí? Entonces, ponemos la función y aparte la derivada. Ok, entonces seguimos con la siguiente. Entonces tenemos la fórmula número 1. Listo. En la siguiente tenemos aquí 4 funciones. Utilizando la notación para representar una función, pues recordemos que la función podemos nosotros cambiar la variable independiente en relación o en función a la problemática a analizar. En este caso, si nosotros vamos a manejar tiempo, pues utilizamos, en lugar de la X, utilizamos la T. Si el problema es, pues, por una producción de zapatos, ¿verdad? Pues utilizamos la Z en lugar de la X. Entonces, la notación de una función, pues, podemos nosotros tener libertad de cambiar la variable independiente que nosotros querramos o la que se ajuste. Por lo cual vamos a utilizar la fórmula número 2, que sería que cuando derivemos la variable sola, en este caso la x sola, o la variable que estamos utilizando,
sin número, sin exponente, siempre va a ser 1. Entonces aquí la derivada de la 1 va a ser 1. La derivada de la 2 sería f' de x igual a 1, f' de t igual a 1, f' de z igual a 1. Entonces hay que recordar siempre esa parte y que no se nos olvide la fórmula 1. Cuando derivamos una constante es 0, cuando derivamos la variable sola es 1. Vamos con la fórmula número 3. Esta fórmula no deriva. Esta fórmula nada más nos va a dar un orden a seguir. Entonces, aquí sería, en la primera función vamos a utilizar dos términos porque hasta ahorita llevamos dos fórmulas vistas. Entonces, un término algebraico se separa de uno, se separa de otro por el signo de más o de menos. Entonces aquí hay un signo de menos, ahí hay dos términos algebraicos. Entonces, esta fórmula se utiliza cuando hay dos o más términos algebraicos. Quiere decir que vamos a derivar primero un término, luego derivamos el otro término, luego el otro, y si hay otro, dependiendo cuántos términos algebraicos hay. Entonces nada más da un orden, esta no deriva. Nos vamos paso por paso. Ok, entonces borramos aquí. Entonces, la derivada de la 1 sería que la derivada de la x va a ser 1 y la derivada del 5 pues sería aquí, voy a poner el signo 0, ¿verdad? Ese no se pone. Y en la otra, pues igual la derivada del 8 es 0 y de la x es 1, ¿verdad? Con este signo se lo lleva. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos con la fórmula número 3, que la fórmula número 3 no está derivando, lo único que está haciendo es dar un orden a seguir. Aquí lo que hicimos es utilizar, para esta es la fórmula 2 y para esta la fórmula 1. Para esta la fórmula 1, para esta la fórmula 2. Seguimos. En la siguiente funciones, cuando tenemos una x con exponente, aquí tenemos 4 funciones donde la x tiene exponente, por lo cual en esta vamos a utilizar la siguiente fórmula, que sería la derivada de x a la n. Entonces, como vemos, todas se parecen, ¿verdad? Esta se parece a cada una de estas. ¿Sí? X a la n, x a la 4, x a la 10, x a la menos 4, y luego el siguiente tiene como exponente un fraccionario. Aplicando la fórmula, sería, va primero n. Ponemos primero n, y luego x, y restamos n menos 1. Entonces sería aquí, a este 4 le voy a restar 1, por eso queda aquí 3. Entonces, esta n sería este 4, ¿verdad? El 4 es el exponente. Ok. Listo. Ahora la otra. En la otra sería 10x a la 9, ¿verdad? Entonces aquí, este 9, este 10 se hace 9. En la otra sería el menos 4x, aquí restamos 1. Entonces ahí al restar 1, se hace menos 5. Menos 5. Vamos haciéndola fácil. Aquí sabemos que aquí hay un 1. Entonces multiplicamos el 4 por el 1, por eso queda menos 4. Y restamos 1 por la fórmula.
Entonces por eso queda menos 5. Borramos. Listo. En la otra, igual. Aquí hay un 1. Ese 1 multiplica el 3 medios. ¿Verdad? Y restamos 1 al 3 medios. Por lo cual, ese entero lo convertimos a medios. Entonces, este entero se convierte a medios, son 2 medios. Y al restarle a 3 medios, le resto 2 medios, va a quedar 1 positivo, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí vemos que esta parte, esto me daría un medio positivo al hacer esa operación. No es recomendable dejar exponentes fraccionarios. Vamos a cambiar ese exponente por raíz. Hay una regla de radicales donde se invierte. Entonces, siempre que tenemos raíz cuadrada, aquí nunca vamos a ver, nunca se va a llevar ese 2. Ese 1 quedaría aquí, este 1 que está ahí. Entonces, cuando es raíz cuadrada, se omite el subíndice de la raíz. Entonces, la dejamos así. 3 medios raíz de x. Seguimos. Aquí está la regla que estamos utilizando para convertir. Esta sería la regla que estamos utilizando para convertir. Entonces, como les digo, si ustedes la tienen así, está bien ya. Pero hay que dejarla más presentable. Nunca, no es bueno dejarla con el exponente fraccionario. No está mal, pero es mejor dejarle raíz si tiene exponente fraccionario. Seguimos. Seguimos con otra. La misma fórmula, estamos en la fórmula número 4. Si tengo y igual a raíz quinta de x a la 7. Entonces con la regla de pasar de radical a fraccionario, ¿para qué? Pues para que esta fórmula esté igual a la función. Entonces, aplicando esto, lo tenemos así, lo vamos a cambiar así. Ahí está. Entonces, el subíndice de la raíz va dividiendo el 7. Ok. Le borramos aquí que no se vea feo. Y ya la tenemos. X a la n ya está igual que la fórmula a utilizar. Ahora sí, ya podemos empezar a derivar. Ahí está. Entonces sería igual a n, que sería esto. Y luego x a la n menos 1. Ahí está. N, el menos 1 lo convertimos, el 1 lo convertimos a quintos. Al hacer la resta, pues van a quedar los quintos positivos. Ok. Seguimos. Habíamos dicho que no es recomendable dejarlo con el exponente fraccionario. Siempre ya hay que acostumbrarnos a dejarlo con raíz, siempre que esté más presentable el resultado. Ok, ya está bien, pero así está más presentable. Aplicar. Esta regla siempre hay que traerla de memoria para cambiar de exponente fraccionario a raíz. Ok, seguimos. Le borramos aquí. Ahora cuando tenemos 2 entre raíz cuarta de x al 9. Ok, ahora el radical está abajo. Cuando hay raíz, siempre vamos a utilizar la fórmula 4 o la que vamos a ver enseguida, que es la número 5. Entonces, hay que primero quitar la raíz y ponerla con exponente fraccionario, donde está. Entonces, ahí quedaría, ¿verdad? Esta parte, esto es igual que esto. Ahora, para que se parezca a la fórmula, x a la n está arriba en el numerador. Quiere decir que a esto que encerré hay que pasarlo aquí junto con el 2.
Entonces aquí lo estamos pasando y el exponente cambia de signo. Al subirlo o al bajarlo cambia de signo, ¿no? Si está arriba le doy hacia abajo y cambia de signo. Si está abajo le doy hacia arriba y cambia de signo el exponente nada más. Borramos. Seguimos. Ya la tenemos lista para derivar, que ya se parece a la fórmula, a esa fórmula. Entonces, la empezamos a derivar. Este 9 multiplica al 2 y este 4 multiplica al 1 que está aquí. Entonces 9 por 2 son 18 y 4 por 1, ¿no? 4 es menos por más, entonces queda negativo. Ok, borramos y hacemos la resta de los exponentes, sumamos dos negativos, quedaría menos 4 menos 9, queda menos 13 cuartos. Ya terminamos de derivar. Ahora hay que utilizar esta regla para cambiarla a raíz, porque es exponente fraccionario a raíz, pero el exponente es negativo. El exponente debe estar positivo para poder utilizar esta regla, ¿sí? Entonces, hay otra regla para eso, que sería, ahí está, sería esa regla, ¿eh? Si subimos algo que está en el denominador, el exponente cambia, o si algo que está en el numerador lo bajamos, el exponente cambia de signo. Entonces aquí vemos que cambió de signo esto. Sí, porque se le dio hacia abajo, a donde está el número 2. ¿Eh? Entonces, esas reglas también hay que estarlas manejando. Seguimos. Ya que tenemos el exponente positivo, hay que utilizar esta regla. A dejarlo con raíz, ahí donde se encuentra abajo. Y listo. Este sería el resultado correcto. O más presentable. Porque correcto, este está correcto. Pero este está correcto y más presentable, ¿no? Este también está correcto. Pero que no quede el exponente negativo. Que no quede el exponente fraccionario. Y dejarlo con raíz. Ok. Borramos. Ok. Ahora seguimos con la fórmula. Ok. Oh, ya me brinqué una fórmula. Vamos a adelantarnos una fórmula, que es la fórmula número 7. Ahorita debimos haber visto ya empezar con la 5, pero la 7 es necesario verla para que se nos facilite más. La vamos a ver de una manera más sencilla. Cuando tenemos y igual a 4x, quiere decir que el 4, ese 4 va a representar lo que es la c. Y lo que es la x va a representar lo que es su b. Y aplicando la fórmula, pues tenemos que es igual a c, ahí está, por la derivada de v. Ahí está, la aplicamos esa fórmula. Ok, a ver. Ahí está, borramos y borramos. Por lo cual, la derivada de la x es 1, aquí está. La derivada de la x es 1, y ese 1 multiplica el 4 y queda 4. Entonces, si la derivada de 4x es 4, ¿cuál va a ser la derivada de menos 1000x? Pues sería menos 1000, ¿no? Así rápido.
A ver, borramos. Listo. Ok. Seguimos. La derivada de 7 novenos de x. Entonces, si la derivada de 4x es 4, la derivada de menos 1000x es menos 1000, entonces, ¿cuál va a ser la derivada de 7 novenos de x? Entonces, va a quedar el número que multiplica a la variable, ¿no? Entonces, la derivada de la x con la fórmula 2 es 1, ¿no? Entonces, ese 1 multiplica 7 novenos, queda 7 novenos, ¿eh? Entonces, ya sabemos más fácil, pues si un número multiplica la x, queda el número. Eso debemos dominarlo para que no se nos olvide y no estar buscando fórmulas. Esas son las que debemos de traer de memoria. Ahora, si tenemos otra, y igual a x entre 8. Entonces, el coeficiente de la x, sabemos que aquí hay un 1. Aquí hay un 1. Entonces, ese 1 hace el octavo. Entonces, un octavo multiplica la x. Entonces, pues, quedaría un octavo, ¿verdad? Aplicando la fórmula 7. Así sencillo. Ok. Pasamos ahora a la fórmula número 5. Okay. En la fórmula número 5 es la fórmula de potencia. Ya vimos la número 4 que es de potencia. La 7 nos adelantamos con la 7, es la de producto. Entonces la fórmula número 5 sería V a la N. Entonces, aquí tenemos V a la N. Este es N. Entonces, aquí vemos que se parece, ¿eh?, a la fórmula de V a la N. Aplicamos la fórmula y seguimos la fórmula tal y como nos lo está remarcando aquí el procedimiento, lo agarramos tal y como lo remarca, ¿eh? Entonces dice que es igual a N por V a la N menos 1, que sería el 6, ¿verdad? Porque N es 7, ¿no? Y por la derivada de V. Exactamente lo que nos está remarcando esto es esto. Es lo mismo, entonces es nada más ser metódico y seguir la fórmula. No es cosa del otro mundo. La borramos. Listo. Seguimos con... ok. Aquí nos remarca que la derivada del 4, pues, es 0, ¿verdad? Y la derivada de esta x es 1. Entonces este menos 1 multiplica al 7 nada más. Entonces, por eso va a quedar el menos 7 por 4 menos x a la 6. No se puede multiplicar por este ni por este porque está afectado por ese exponente. Eso ya lo sabemos. Listo. Seguimos número 2 con la misma fórmula 5, que es V a la N. Entonces ya sabemos, V es todo lo del paréntesis y N es el menos 3. Borramos. Aplicando la fórmula 5, pues es igual a N. Ahí está, a N por V a la N menos 1 por la derivada de la V. Entonces, en el siguiente paso, todo se simplifica y pasa igual. Lo único que va a cambiar es esta parte. ¿Por qué? Porque está aquí una D. Dice que en el siguiente paso vamos a poner la derivada de eso. ¿Sí? Entonces,
todo cambió. Aquí simplificamos, menos 3 menos 1 queda menos el cuarto. Y la derivada del 4x, ya se me brincó, ok, aquí. La derivada del 4x, borramos, voy a borrar. La derivada de 4x cuadrada, de 4x cuadrada es 8, la derivada de menos 5x es menos 5 y la derivada del 8 es 0. Esa ya la sabemos derivar, ¿verdad? Y ya nomás faltaría multiplicar este menos 3 por este y por este. Por esta parte que está aquí no, porque tiene exponente menos 4. Ok, borramos. Entonces, ya quedó aquí multiplicado. Ya está multiplicado el menos 3. Y quedaría así. Como el menos 4 está negativo ahí, lo tenemos que dejar positivo, sin exponentes negativos. Entonces lo podemos positivo, lo bajamos. Le tenemos que dar a todo esto acá. ¿Sí? Entonces ya lo vemos, aquí quedó abajo, ¿verdad? Y arriba nada más queda esta parte. Y ya el exponente, el 4 queda positivo. ¿Sí? Borramos. Listo. Seguimos. Seguimos con la misma fórmula. Últimos ejemplos de esa fórmula. V a la n. Aquí tengo 5 por 3x cuadrada menos 4x más 2 a la menos 2. Cuando tengamos algo así, aplicamos la fórmula v a la n también. Entonces este 2, rápido lo multiplicamos por el coeficiente. ¿Sí? Y ya quedaría menos 10, ¿verdad? Y ya utilizamos, vamos aquí en este, v a la n menos 1 por la derivada de v. Aquí está. Aplicando la fórmula. Seguimos. En el siguiente paso, esto es lo que va a cambiar. Todo lo demás lo arrastramos. Eso no, eso utilizamos la fórmula número 3, que vamos a derivar parte por parte. Hay 3 términos algebraicos y aquí lo separamos. Vamos a derivar esa parte. Lo otro pasa igual, nada más simplificamos esto. Y en el otro paso ya derivamos la derivada del 3x quedaría 6x, de menos 4x queda menos 4 y del 2 queda 0. Y ya nomás nos quedaría multiplicar este menos 10 por este y por este. ¿No? Por lo otro no, porque tiene exponente a la menos 3. Entonces hacemos la multiplicación, ya la tenemos aquí. Y este exponente está negativo, hay que quitarlo. Lo ponemos hacia abajo todo el término porque se haga positivo. Y ahí quedaría ya el resultado de esa derivada. Seguimos con 3 por raíz quinta de 5x más 4 a la 6. Entonces, utilizamos v a la n. Como tiene raíz, hay que dejarla, ya sabemos, como esto, ¿verdad? V a la n. Entonces, este 3 no cambia. Entonces sería, este 5 pasaría abajo del 6 y quedaría así. Ya podemos empezar a derivar. Entonces, este 6 quintos multiplica el 3, ¿verdad? Entonces, esto se va a multiplicar 6 por 3. Y n menos 1, esto por la derivada de v. Entonces, ahí está, borramos esa parte. Seguimos. Y aquí sería el 6 por el 3, ya quedó el 18.
5x más 4. Esta resta sería 6 quintos, le quito un quinto, le quito 5 quintos, o sea, el entero, este entero. Entonces queda un quinto positivo. Y ya esta parte, pues sería la derivada de 5x más 4, ¿verdad? Separamos primero uno, luego el otro. Ok, borramos que no se vea feo. Seguimos, entonces vemos que lo único que cambió sería la derivada esta de 5x es 5 y del 4 es 0. Y yo aquí tengo que abajo de todo hay un 5 y arriba hay un 5. Entonces yo puedo decir, pues este 5 se elimina con este, ¿verdad? Y en ese momento lo divido. 5 entre 5 es 1, ¿verdad? Malamente decimos se elimina. No es que se elimine, sino la división es 1. Y ese 1 multiplica el 18 y queda el 18. Pero si yo multiplico, de todo voy a llegar a lo mismo, pero hay que pues acostumbrarnos a simplificar cuando ya se pueda en el camino. Entonces yo multiplico el 5 por el 18, queda el 90 aquí. 90 y puedo simplificar 90 quintos o lo divido y queda 18, ¿no? Queda ya simplificado. Todo lo demás pasa igual, nada más estamos simplificando. Ok, borramos y ahí quedó. Seguimos con otra. Tenemos V a la N. Otra vez la misma fórmula, que esta se utiliza mucho, V a la N. Entonces, si yo tengo un número arriba y abajo tengo radical con X, el término abajo tiene X, para utilizar la fórmula 5 es necesario que esto subirlo al numerador junto con el 6. Para poder utilizar esta fórmula. Si no, no la puedo utilizar y tengo que utilizar una de cociente, ¿verdad? Entonces, yo quiero utilizar la fórmula 5. La borro aquí. Entonces, primero quito el radical y le dejo exponente fraccionario. Y luego a todo esto lo tengo que subir. Ahí junto con el 6. Y quedaría así, ¿verdad? Entonces, el exponente ya quedó negativo aquí, queda arriba el exponente negativo. Aquí está positivo y lo subo y queda negativo. Ahora sí ya se parece a la fórmula V a la N. Y ya aplico la fórmula, aplico esto. Entonces sería igual a N, perdón, este es N, V a la N menos 1 por derivada de V. Entonces, le damos seguimiento a la fórmula. Seguimos. Aquí lo único que cambió es esta parte. La derivada del 2 es 0 y la derivada de 8x es 8, negativo, ¿verdad? Por el signo que trae. Y lo único que tenemos que hacer es multiplicar este 8 por el 42. Entonces, es negativo el 8 y el 42 también. Al multiplicarse se hace positivo. Estamos viendo aquí que este término se va hacia abajo y el 10 tercios ya nos aparece positivo. Y quedaría así. Menos por menos da más. La multiplicación de arriba es 333. Abajo queda el 3. Y tenemos que ver siempre si se puede simplificar esto. Dividimos 333 en 3. Si nos da un número entero, pues lo dejamos así, mejor. Entonces, si nos dio 333 entre 3, nos da el 12.
Y ya quedó así. Vamos con la fórmula 6. Entramos a la de producto. Entonces hay dos términos que se están multiplicando. Estos dos se están multiplicando U por V. Y esta sería la primera. Vemos qué es U y qué es V. Ya que identificamos qué es U y qué es V, lo señalamos mentalmente o con un lápiz ponemos qué es U y qué es V para luego aplicar el procedimiento de la fórmula, que sería esta, ¿no? Entonces, dice que primero ponemos U por la derivada de V más V por la derivada de U. Okay. Y lo único, en el siguiente paso, lo único que va a cambiar sería este término, ¿no? Entonces la derivada de la X es 1 y del 3 es 0, entonces por eso queda 1. Y acá esto cambia también, la derivada del 2x es 2 y del 4 es 0. Entonces por eso quedó el puro 2. Ok, borramos que no se vea feo. Listo. Entonces, aquí hacemos esta multiplicación. Este 1 multiplica este y multiplica ese. Entonces queda igual, ¿verdad? Y este 2 multiplica el 3 y multiplica la X. Hacemos la multiplicación, quedaría así, ¿verdad? Y simplificamos términos semejantes. Aquí tenemos este y este. Serían 4X, ¿verdad? Los dos son positivos. Y 4 positivos y 6 negativos quedaría el menos 2. Ok. Seguimos. La fórmula 7. Esta fórmula ya la habíamos visto. Como acabamos de ver la 6, seguimos viendo la 7, aunque ya la vimos. La derivada de 20x, pues quedamos que queda el puro número, ¿verdad? Porque la derivada de la x es 1, entonces queda 20. Número 2. Aquí tengo 4 por x cuadrada más 2x al cubo. Entonces, aquí identificamos que este 4 sería c. Y todo lo demás sería v. ¿Sí? Entonces, identificamos la fórmula. Ya que la identificamos, ya nomás aplicamos esto, que sería la derivada. Ok, borramos para que no se vea feo. Seguimos, entonces, ponemos c, ya está aquí c. C por la derivada de v. Ahí está, todo esto es v junto con el exponente. Entonces, este 4 se va a ir arrastrando y aquí vamos a utilizar v a la n fórmula 5. Aplicando la fórmula 5, pues que sería n v a la n menos 1 por la derivada de v. Entonces, todo esto se simplifica y pasa igual, sin cambiar. Y nada más vamos a poner la derivada de este y la derivada de este, ¿verdad? Aquí la derivada de x cuadrada, pues quedamos que era 2x, ¿verdad? Y de 2x, pues sería 2, nada más. Esa sería lo que va a cambiar. Ok, borramos. Seguimos. Aquí el 4 por 3 sería 12. Aquí restamos, queda al cuadrado. Y quedamos que esto lo íbamos a derivar, lo separamos en el otro paso, lo separamos. Entonces, aquí nos da este y aquí nos da este, ¿no? Ahí cambia la derivada. Ya nomás sería multiplicar este por este y este por ese. En el otro paso ya aquí quedaría este y este, multiplicado por el 12. Entonces no se puede multiplicar ya eso por esta parte porque tiene exponente
a la 2. Tendríamos que desarrollar primero al cuadrado para poder ya multiplicar. Ok, seguimos. Ahora vamos con las de división. Entonces, el término de U, este término de U representa un número y V representa número. Entonces, la U, la V y la W representan términos con variable. Y pues la C representa un número y la N representa un número también, ¿no? Ok. Borramos. Entonces aquí tengo una de división. Entonces lo de arriba sería U y lo de abajo sería V. Entonces, ya que identificamos qué es U y qué es V, ya le damos seguimiento a la fórmula. ¿Sí? Aplicamos la fórmula. Entonces, es igual a V por la derivada de U menos U por la derivada de V entre V al cuadrado. Ok, borro aquí y seguimos. Aquí lo único que va a cambiar es esta parte, ¿eh? Que la derivada de 8x es 8 y derivada del menos 5 es 0. Entonces, que esta parte es lo único que quedaría. De esto queda nada más el 8 y de esto queda nada más el 4. ¿Verdad? Derivada del 3 es 0 y de menos 4x es menos 4. Todo lo demás se arrastra. Empezamos a hacer las multiplicaciones, que sería, hay que hacer esta multiplicación y después esta. Entonces, así, el 8 multiplica, voy a borrar que se quede limpio. Este 8 multiplica al 3 y al 4x, entonces quedaría 24 y menos 3, 32x. Y este menos 4 multiplica al 5 y multiplica al 8, que quedaría menos 32x y más 20 porque es menos 5 por menos 4. Y ya nomás en el siguiente paso me queda multiplicar este menos por este y por este. Se va a cambiar el signo. Ok, entonces ya le cambió el signo. Se hace más 32x y menos 20. Hacemos la simplificación aquí arriba. Por lo cual, al hacer la simplificación tengo un 32x negativo y 32x positivo. Ese sí es 0, ¿verdad? Se elimina. Y 24 positivo y 20 negativo, pues queda 4 positivo arriba, ¿eh? Lo de abajo no cambia, pasa igual. Ok, hasta ahí terminamos la fórmula 8. Enseguida tengo otra de división, donde arriba hay una C. O sea, el de arriba tiene que ser un número, el de abajo debe tener variable. Aquí está un ejemplo. Entonces, este sería la C. Y esta U sería esto, lo de abajo. Entonces quedamos que la U, la V y la W representan términos con variable. Y ya pues aplicamos la fórmula tal como está para ver la derivada. Entonces Y' es igual al menos, aquí está el menos, la C, aquí está el 10 que es C, entre U al cuadrado, ahí está, entre U al cuadrado, por la derivada de la U. Ahí está. En el otro paso, eso es lo que va a cambiar. Esto es lo que va a cambiar. Entonces la derivada de 3x es 3 y del 4 es 0, ¿verdad? Entonces nomás quedó el 4 al derivar.
Y ya ese 3 multiplica el 10. Entonces se hace 30, ¿verdad? Y ahí terminamos esa. Seguimos con otra fórmula, que es la última fórmula, la fórmula 10. Tengo U entre C. Ahora abajo tiene que haber un número sin X y arriba el término debe contener X. Entonces tenemos este ejemplo. Entonces ahí, como muestra, quedamos que esta U representa el término que tiene X y esta C representa el 7. Identificamos la fórmula y ya la aplicamos. Tal como está, aplicamos la fórmula. ¿Ok? Entonces sería 1 entre C por la derivada de 1. Entonces ya nomás nos manda a derivar el 8, que es 0, y el 5x, que quedaría menos 5. Entonces así, ahí así queda. Y ya multiplicamos el 1 por el menos 5, queda menos 5 séptimos. Y hasta ahí agotamos las 10 fórmulas. Ya vimos las últimas son de división. Y aquí las nombramos las 3. Si se nos presentan 3 funciones de división, entonces, ¿cuál fórmula vamos a utilizar en esas 3? ¿Cuál es para cuál? Entonces, en la primera vemos que arriba debe llevar X y abajo también debe llevar X. Entonces seleccionamos y ya vemos que la primera fórmula es para la primera función. En la siguiente, arriba debe estar un número solo. Entonces vemos aquí que arriba hay un número solo, y abajo sí tiene variable, entonces es C entre U. Entonces la segunda es para la última función. Y pues la tercera fórmula, la fórmula 10, es para la segunda función, ¿verdad? Donde arriba hay U, que debe contener X, y abajo hay un número, que en este caso pues sería el 7, ¿no? Entonces con esa la podemos derivar. Más sin embargo, la fórmula 8, esta vendría a ser la mamá de estas dos. De ahí nacen esas dos. Así que, dominando la 8, pues ya, con esa tenemos. Ok. Entonces, hasta aquí vimos las fórmulas básicas para derivar puras funciones algebraicas hasta ahorita, ¿da? Esas fórmulas se van a seguir utilizando en las siguientes, aunque no sean algebraicas todas. Entonces, fórmula número 1, cuando derivamos una constante es 0. Cuando derivamos la variable sola es 1. La fórmula 3 no deriva, nada más da un orden a seguir. Y los signos se van a respetar, los signos de la función, no de la fórmula. Estos signos que tenemos aquí no son los que vamos a respetar. Ahora las de potencia. Tenemos aquí 2 de potencia. En estas 2 de potencia tenemos esta x a la n, y cuando aparte de la x hay otro término que está afectado por un exponente. Entonces tenemos la 4 y la 5. Y vamos con las de producto. Ya vimos las de producto, la fórmula 6 y la fórmula 7, ¿verdad? U por V y C por V. Y las de división son 3. Cuando tenemos arriba X y abajo también. Aquí cuando arriba hay un número y abajo hay X. Y en la última cuando arriba hay X y abajo hay un número. Por lo tanto, hasta aquí llegamos con las 10 fórmulas básicas.
Ok, esto sería todo. Entonces, muchas gracias y a esperar la siguiente clase. Y luego les mando los problemarios para que resuelvan ejercicios para las primeras 10 fórmulas. Y ya luego vemos la siguiente clase en otro video. Hasta luego.